Espero que todos estén bien. Pues vamos a reiniciar. Prácticamente estamos en el segundo parcial y siempre he estado diciendo que el segundo parcial, el primer parcial, el segundo parcial es más de diligenciamiento, pero no hemos avanzado, pero no importa. Vamos a llegar al objetivo. Lo primero es tener con claridad lo que vamos a hacer, la claridad de las audiencias que tenemos que realizar, la claridad de qué audiencias se miran en la primera, segunda fase, cuál es la conducta del juez, cuál es la conducta de los intervinientes, qué es lo más importante. Después tenemos que ir ya al debate, pero vamos a ir, lo vamos a hacer. Solo voy a hacer una presentación de hoy y un caso. Después hablaríamos ya de las audiencias que vamos a empezar a realizar ya el día jueves. Que esto ya es para el segundo parcial, ¿verdad? Todas las audiencias que ustedes practiquen, pero eso lo vamos a ver ahorita. Solo déjenme hacer una pequeña presentación. ¿Sí se ve, compañeritos? Sí, licenciado. Okay. Este es tema de la teoría del caso. Yo no sé si ya se los trasladé en su Classroom. Bueno, si no, pues es importante tenerlo presente, la teoría del caso. La teoría del caso en sí nos va a ayudar a todos, tanto al juzgador como al defensor y especialmente al fiscal, porque es el que arma el caso. Tenemos que tener claridad que el que arma el caso es la fiscalía. Lleva todo el bagaje de importancia, porque sin esto pues no hay caso, ¿verdad? Entonces, ¿quién construye esta teoría del caso? Es únicamente tanto el fiscal como el juez y el defensor. Cada quien en su rol. Por ejemplo, la teoría del caso dice es la idea básica y subyacente de lo que aconteció en un hecho delictivo con la coordinación ineludible de los elementos fácticos, probatorios y jurídicos. Recuerden ustedes que toda argumentación, toda decisión tiene que ir esos elementos de los hechos, esas evidencias, cómo probamos esos hechos y enlazarlos en el ámbito jurídico, tanto sustantivo como procesal. Cada sujeto procesal presenta su teoría del caso. Claro, el juzgador, el defensor y el fiscal, indudablemente. Finalidad de la teoría del caso. Cuando se cuenta con el análisis confrontando los hechos, los medios de investigación recabados y relacionados con cada uno de los elementos del tipo que se les indica al procesado, se puede establecer la idea básica subyacente que se utilizará en el proceso y finalizará en el juicio. Es un tema que vamos a ver ahorita. Características de la teoría del caso. Debe ser sencilla, lógica, creíble, debe estar sustentada. También, obviamente, sabemos el principio de legalidad, lo más importante. La flexibilidad también, porque no todos los hechos pueden estar establecidos a primera mano, van conmutando, pueden irse trasladando a otros hechos, como por ejemplo el de una lesión o una violación puede al final de cuentas constituirse la muerte del sujeto pasivo. Hay
aquí está la teoría del caso del fiscal, la teoría del caso del defensor y la teoría del caso del juzgador. Cada quien maneja su teoría, cada quien tiene su hipótesis. Particularidades de la teoría del caso del juzgador, ya hablando del juzgador. El juzgador en sí dice formalizará y sustentará su teoría del caso de conformidad a los hechos y fundamentos expuestos por cada una de las partes procesales en la audiencia, primera declaración y en la apertura a juicio. Esto es evidente. El juzgador, con base en lo expuesto por cada uno de los intervinientes, bueno, insistir, de las audiencias, él establecerá, esa es su teoría del caso. Con base en la teoría del caso del juzgador se formalizará la decisión judicial, y esto es importante. Esto cuando hablamos del quantum probatorio, es un tema estrictamente del juzgador, que obviamente se lo puede recordar con facilidad el fiscal y el defensor. El quantum probatorio aquí nos habla de lo que es la primera declaración y la audiencia apertura. Recordemos que en la primera declaración es importante porque ahí se va a determinar si se liga o no se liga a proceso, qué medidas sustitutivas se le impone. Entonces, miren qué interesante nos da este cuadro del quantum probatorio. Dice, cuando hay una certeza negativa, pues evidentemente en la primera declaración, si hay una certeza negativa donde el sujeto no hay ni una participación del mismo, o en los hechos que se determinan no constituyen delito, pues hay una certeza negativa que trae como consecuencia la falta de mérito. Veamos en la audiencia apertura a juicio, si existe una certeza negativa, el juzgador está consciente que el sujeto no participó en absoluto de los hechos ya sindicados y establecidos en la acusación, pues ni modo, hay una certeza negativa. ¿Y cuál es la consecuencia de la certeza negativa? Pues el sobreseimiento. Y mire lo interesante, la duda. Cuando hay duda, sería una falta de mérito. Todo aquello que beneficia al reo. Ahora, en la apertura a juicio, el quantum probatorio, cuando no hay duda, da lugar a una clausura donde hace falta más medios de investigación para darle esa certeza negativa o esa certeza positiva al juzgador. Eso, certeza negativa y certeza positiva, muy importante. La duda en la primera declaración da como consecuencia una falta de mérito. Es una duda. Recordemos que la falta de mérito tampoco cierra el proceso. Sujeto se le otorga una falta de mérito, claro, pero eso no quiere decir que el fiscal dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, donde ya exista mejor investigación, vuelve a presentar el caso para lograr la probabilidad, que ese es el tema, la probabilidad. Y esa probabilidad, si usted como juzgador determina que existe esa probabilidad de comer el quantum probatorio, pues entonces sí tiene que emitir el auto de procesamiento. Y esa probabilidad en apertura a juicio da como consecuencia el auto de apertura a juicio. Y eso no me lo invento yo, eso lo dice ese artículo que se menciona ahí. Esa probabilidad, si existe probabilidad, emite auto de apertura a juicio. Si existe probabilidad, emite auto de procesamiento. No digamos con certeza positiva, que el juez está convencido que la persona participó en el hecho delictivo, entonces hay una certeza positiva que indudablemente emite el auto de procesamiento en la primera declaración, y ya en la apertura a juicio, pues existe, si se da esa certeza positiva, pues indudablemente va a la apertura a juicio. Ahora, en debate, definitivamente si hay certeza negativa, si hay duda, si hay probabilidad, hay una sentencia absolutoria. Lo único que marca una tendencia condenatoria en el quantum probatorio de la sentencia es que exista certeza positiva. El juez o tribunal debe tener certeza positiva para condenar a una persona. Si hay duda, si hay una probabilidad, pero no hay una certeza, definitivamente no hay condena.
tiene que ser absolutoria. Entonces, ahí está, es importante tener presente el quantum probatorio, que en todas las audiencias, especialmente tanto la primera declaración y la apertura a juicio y los debates y el debate en sí, hay que tener presente que el quantum probatorio se divide en certeza negativa, duda, probabilidad y certeza positiva. Cada una de las fases da como consecuencia un resultado. Y bueno, insistir, en el caso de debate, lo único viable para una sentencia condenatoria es la certeza positiva. Sometimiento a proceso y medida sustitutiva, pues de conformidad con la teoría del caso, como ya lo dijimos, pues el juzgador se va a convencer de los medios que expongan las partes para efectivamente emitir esa resolución, ya con lo que ya manifestamos, la certeza, la duda, la probabilidad. La pregunta es cómo elaborar la teoría del caso. Se forma con base a proposiciones, tener en cuenta los hechos relevantes del caso, las evidencias y el derecho aplicable, lo que dijimos, los elementos fácticos, probatorios y jurídicos. Esto ya lo hablamos con el tema de la imputación, recuerden ustedes, la estructura fáctica, estructura probatoria y la estructura jurídica. La estructura fáctica, pues esas preguntas de quién, a quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Esas preguntas que ahorita vamos a ver un cuadrito, que ese cuadrito es lo que deberíamos de tener nosotros para formular nuestra teoría del caso y tener presente esas 6 preguntas. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es el sujeto pasivo? Porque a quién, cuándo realizó el delito, dónde realizó el hecho, cómo realizó y el por qué. Ese es el elemento subjetivo que obviamente sale de todos los elementos que se puedan tener del hecho que se está conociendo. Estructura probatoria, pues todas las evidencias que se tengan, todas las evidencias, como ya les dije, el fiscal previo a ir a la audiencia, primera declaración, tiene que tener todas las evidencias documentadas, actas de la declaración de los testigos, de la declaración de los agentes captores, de cualquier evidencia que se tenga, fotografías, cualquier acta de licenciamiento que se haya tenido, si es de allanamiento, pues ahí se tiene, o en el momento del embalaje de cualquier asunto, pues ahí se tienen las muestras, si, como ya se los manifesté, si tuviere de conformidad con la ley del crimen organizado, si tuviere escuchas telefónicas, pues yo ya se los he manifestado, no soy de la idea, como regularmente se trata de primera declaración, trasladar todas las evidencias estas. Creo que ha sido un gran pecado al proceso penal, porque esto tendría que hacerse únicamente en actas, documentar actas, y eso trasladárselo al juez y a las partes, pero no reproducirlas porque no sabemos, no tenemos certeza quién está hablando. Eso únicamente nos lo da un perito, ahí no hay peritos. Entonces, pero sí le da la probabilidad al juzgador de que esa persona a quien están ahí sindicando es la que está ahí, porque el fiscal está levantando acta con claridad y que lo está poniendo a disposición para que ya elabore toda esta situación de las pruebas técnicas. La estructura jurídica, pues ya son los elementos objetivos o subjetivos del tipo, que ya de una u otra manera ya sabemos en el ámbito de derecho penal. Este es el cuadrito importante. ¿Quién, a quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Entonces nosotros tenemos en el elemento fáctico quién lo hizo, qué medios tenemos para determinar que él fue, porque fue los agentes de policía, porque fueron los testigos, porque es el embalaje de la droga, el embalaje de la pistola, el embalaje de las balas. Jurídico, pues ya sabemos que los elementos objetivos
especialmente en este caso elementos objetivos del tipo señalan si es un sujeto activo especial, un sujeto activo común, ya el tipo penal lo establece. ¿A quién? Pues ni modo, tenemos medios también de investigación, a quién se lo hizo, quién es el sujeto pasivo, recordándoles que el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico tutelado, ese es el sujeto pasivo. No me confundan ustedes, y eso siempre causa confusión, que cuando hablamos de titular del bien jurídico tutelado, es como sujeto pasivo, es ese el que tenga derecho sobre esos bienes lesionados. Siempre pongo el ejemplo del motorista, del repartidor de una empresa de comida. A él le roban la comida que llevaba y le roban la moto. ¿Quién es el sujeto pasivo de ese robo? Es la empresa, porque la empresa fue la que perdió la moto y la comida que llevaba el motorista. Entonces, el sujeto pasivo es la empresa. Pero pueden haber dos sujetos pasivos, claro, pueden haber dos sujetos pasivos cuando a la empresa le roban la moto y la comida, y también al repartidor le roban su comida, perdón, su dinero, y también le pueden robar o lo pueden golpear. Entonces ahí hay concurrencia de sujeto pasivo. Entonces pueden haber dos sujetos pasivos ahí o con solo uno, dependiendo quién es el titular del bien jurídico protegido. Y ahí también son los medios de prueba los que tienen que establecer dónde, pues es el lugar del hecho, qué pruebas se tienen. Esto viene con base en todas las evidencias que se dan. ¿Cómo? ¿Qué circunstancias? ¿Cómo fue? Y aquí se entrelaza en el tipo penal, la conducta típica, el objeto de recae la acción, grado de consumación, esa famosa relación de causalidad comprobada con el artículo 10 del Código Penal. Y el por qué, pues, esto es muy importante, es el elemento subjetivo del tipo. Hay elementos subjetivos especiales del tipo, pero esto ya es una cuestión estrictamente de derecho penal, donde vamos a determinar el por qué lo hizo, por misoginia, lo hizo porque necesitaba dinero, lo hizo porque tenía una deuda pendiente con él, lo hizo porque tenía que pagar otras deudas, lo hizo porque le ofrecieron dinero. Eso ya es el móvil y se entrelaza con el elemento subjetivo del tipo. Ese cuadro es importante que lo tengamos siempre, tanto para el juez, para el fiscal, para el defensor. La idea de este cuadrito es que nosotros, en cualquier caso que veamos, que estudiemos, no solo en la vida estudiantil, sino en la vida real, podamos manejar el tema de la estructura de la teoría del caso. Con estas 6 preguntitas, jovenazos, con estas 6 preguntitas podemos elaborar una mejor imputación, podemos elaborar una mejor acusación, tanto en la fase intermedia como en la etapa del debate. Porque al tener claros estos cuadritos, pase lo que pase, porque tenemos también ese elemento probatorio, donde tenemos que establecer qué elemento, qué evidencia tenemos para determinar cómo fue, dónde fue, cuándo fue, a quién se lo hizo y especialmente quién lo hizo. Y aquí teníamos una práctica de un caso concreto, pues no vamos a entrar en mayor cosa porque aquí es una prevención policial de una persona que lo detuvieron por andar un arma de fuego sin la licencia correspondiente. Esa es una prevención policial común. Si se dan cuenta, aquí aparece unidad de turno de primeras declaraciones del Ministerio Público. Es lo que les he comentado, que en el juzgado de turno, pues ahí aparece la concentración de instituciones, esa concentración de instituciones donde la persona única puerta de entrada es el juzgado de turno,
cualquier persona detenida lo llevan al juzgado de turno y ahí no solo le toma los datos la Policía Nacional que está recepcionando, sino también ya con esa recepción se lo envían al Ministerio Público y al Ministerio Público empieza a realizar todas las diligencias previo a la primera declaración. Y aquí está la estructura fáctica. Usted, señor fulano de tal, fue detenido en forma flagrante por agentes de la Policía Nacional el día tal, en tal lugar, en virtud que en momento de su detención portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38 identificada. Al no presentar la licencia respectiva se deduce la puesta en peligro a la sociedad. Recordemos, ese es el sujeto pasivo, porque en estos son delitos de peligro abstracto, la portación ilegal de arma de fuego. Entonces aquí se da quién, a quién, dónde, cuándo y por qué. Es la estructura fáctica, es todo lo que está en la prevención policial, usted lo va a ir armando mejor con todas las evidencias que pueda tener con los agentes captores, testigos. Y aquí dice estructura probatoria, pues pruebo la imputación de conjugar con el acta de declaración de agentes captores, donde consta el lugar, modo y forma de la detención, tal como se expuso en la imputación anteriormente establecido. Así también el acta de declaración de los testigos de fulano mengano, acta de inspección ocular del arma de fuego incautada, donde se establecen las características de la misma. Y usted como juzgador también tiene la declaración del imputado, que realmente no declaran, eso es la mayoría de veces, no declaran los imputados en la primera declaración. Y ahí tiene usted los elementos objetivos, subjetivos del tipo penal, objetivos, la conducta, sujeto, bien jurídico tutelado, subjetivo, sabemos que es el dolo, tipo penal, portación y el arma de fuego de la ley. Y aquí está la estructura del caso. ¿Quién? Fulano de tal. ¿A quién? A la sociedad. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué evadir la legalidad de la prisión de armas? Esto ya es algo subjetivo que se entiende y automáticamente recordemos que la aportación y el arma de fuego es eminentemente doloso, no es culposo. Y aquí ya se da todo lo relacionado a esta estructura del caso. Yo esto se los voy a trasladar a Classroom para que lo tengan, pues que les puede servir para armar sus casos ahorita, o puede hacer que en su vida profesional pues tengan a bien de tener este cuadrito que es muy funcional, que no es una cosa fuera de lo común, pues es básico y ayuda al tener presente esas 6 preguntas indispensables que siempre nos tenemos que hacer en los casos. Bien, ahorita vamos a presentar una nueva audiencia. Terminando de ver esta audiencia, ya platicamos las audiencias que nos toca ver con ustedes. Esto es para irse familiarizando que no es otra cosa del otro mundo. Ya ustedes tienen el desarrollo de la primera audiencia que yo les proporcioné, y ya con eso y con los ajustes que estamos viendo, pues ya empezaríamos este jueves y el próximo martes a ver audiencias de ustedes. Ahorita vamos a ver qué va a pasar con el resto de compañeros, pero todos tenemos que trabajar, todos. Ahorita empezamos.
Compañeritos, no sé si se mira. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, mira, licenciado. ¿Se ve? ¿Y se escucha? No se escucha Aún todavía. no, todavía no. Y es que esta audiencia como me gustó, yo la vi. Vamos a ver. Si no, la ayuda de los compañeros. ¿Se escucha? No, licenciado. No. Bueno, No se escucha, entonces licenciado. necesito la ayuda de los compañeritos, por favor. Es que esta audiencia me gustó porque es muy corta y realmente traduce todo lo que dice el artículo 81 y 82. La jueza es una excelentísima jueza, excelentísima jueza. Además es un caso muy sencillo, pues no es mayor cosa y por eso no hay mayor intervención de los actores. Pero me encantó por lo corto que es. No sé quién me puede ayudar. Tiene que abrirla en el mismo navegador que tiene abierta la... ¿Por qué no me contestas si yo te estaba llamando ahorita? Pero ahí están viendo películas. ¿Te manda? Prendió un micrófono. Alguien está viendo Compañera películas. Aurora, su micrófono. Ya, compañera, gracias. Don Aureliano Miranda Velázquez, doy inicio a la audiencia que se fijó para el día de hoy, 15 de octubre de 2008, cuando son las 10 horas con 10 minutos, a fin de escucharlo a usted en su primera declaración dentro del expediente que se identifica en este juzgado con el número 2388-2006 de la Unidad de Comunicaciones y en el Ministerio Público con el número 166-2006-3450. Presentes en esta sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, usted como sindicado, acompañado de su abogado defensor, licenciado Néstor Mauricio Vázquez Pimentel. El Ministerio Público está representado por el auxiliar fiscal, licenciado Guillermo Roberto Cifuentes Del, y por este órgano jurisdiccional, el asistente encargado del registro de audiencias, Miguel Ángel Alvarado Velázquez, y quien preside, Blanca Elizabeth González Gálvez, jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Previamente a que el representante del Ministerio Público le haga saber a usted el motivo por el cual, a petición de esa institución, se giró orden de aprehensión en su contra, le solicito me proporcione sus datos de identificación. Dígame, por favor, cuál es su nombre completo. Aureliano Miranda Velázquez. ¿Tiene usted algún apodo o sobrenombre? No, ¿Cuántos años tiene? 35, ¿Soltero o casado? casado, ¿Lugar y fecha de nacimiento? 5 de enero del 73, ¿Profesión u oficio? comerciante. ¿Su domicilio en dónde lo tiene? Es en Caserío Fraternidad Tejutla, San Marcos. ¿Principales lugares de residencia anterior? Es Aldea Tuimú, Comitancillo, San Marcos. ¿El nombre de sus papás cuál es? José Valerio Miranda Jiwán y María Catarina Velázquez Gómez. ¿Su esposa cómo se llama? Matilde Bravo. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 8 hijos. ¿Cómo se llaman? Deme el nombre de cada uno, por favor. Juana Miranda Bravo, Araceli Miranda Bravo y Sergio Miranda Bravo, Ramiro, Hilda, Araceli y Sergio y Ramiro Miranda Bravo. ¿Todos ellos dependen de usted económicamente? ¿Sí? ¿Cuál es el número de su cédula de vecindad? R12 34 368. ¿En dónde le fue extendida? Tejutla. Muy bien, muchas gracias, don Aureliano. Eso es todo por el momento.
Licenciado Vázquez Pimentel, le solicito se sirva a indicar si acepta la defensa técnica del sindicado ya identificado, así también que señale el lugar para recibir citaciones y notificaciones y número de teléfono para recibir comunicaciones. Sí, gracias, señora jueza. En mi calidad de abogado defensor, en esta oportunidad acepto la defensa del procesado Aureliano Miranda Velázquez. Señalo como lugar para recibir notificaciones la octava calle D, 7-29 de la zona 2 de esta ciudad de San Marcos. Y el número de teléfono donde se me puede llamar también es el 51 90 85 87. Muy bien, gracias, licenciado. Licenciado Cifuentes Del, le solicito se sirva a intimar el hecho que se le atribuye a Aureliano Miranda Velázquez, de conformidad con la ley. Gracias, licenciada. Buenos días. Buenos días, licenciado. Don Aureliano, como representante del Ministerio Público, le voy a hacer saber el hecho por el cual usted se encuentra presente el día de hoy. Si yo no me doy a entender o usted no comprendiera algo de lo que yo le manifieste, se lo puede consultar a su abogado defensor o pedirme que se lo aclare. ¿Sí? Don Aureliano Miranda Velázquez, el día 19 de septiembre del año 2006, a eso de las 15:10 aproximadamente, en su casa de habitación, ubicada en Caserío Fraternidad del municipio de Tejutla, departamento de San Marcos, fue legalmente requerido de pago por la cantidad de 2.925 quetzales, en concepto de pensiones alimenticias atrasadas para su menor hija, Hilda Johanna Miranda Marroquín. Pensiones alimenticias comprendidas de la siguiente forma: 4 mensualidades comprendidas del 1 de septiembre del año 2005 al 31 de diciembre del año 2005, a razón de 125 quetzales mensuales, y del mes de enero del año 2006 a deuda 6 días comprendidos del 1 de enero del año 2006 al 6 de enero del mismo año, 125 quetzales y 6 mensualidades contadas desde el 7 de enero del año 2006 al 6 de julio del año 2006, a razón de 400 quetzales mensuales, no habiendo hecho efectiva dicha cantidad de dinero hasta el momento. El hecho anteriormente relacionado reúne los elementos del delito de negación de asistencia económica, regulado en el artículo 242 del Código Penal. Como elementos de convicción hasta la presente fecha, el Ministerio Público cuenta con la certificación del juicio ejecutivo en la vía de apremio número 112-2006 del oficial segundo, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia de esta ciudad de San Marcos. Muchas gracias, licenciado. Don Aureliano, escuchó ya usted el hecho que le atribuye al Ministerio Público. Sí. ¿Le quedó claro? Entonces le doy a usted en este momento la oportunidad para que preste su declaración en relación a ese hecho. Si usted va a declarar, simplemente lo amonesto para que se conduzca con la verdad. Y le advierto que usted no está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra sus parientes dentro de los grados de ley, asistiéndole también el derecho de abstenerse de declarar. Si usted toma esta decisión, la misma no será tomada en su perjuicio. A las preguntas que le formule el Ministerio Público, su abogado defensor, puede usted responder o también abstenerse de hacerlo. ¿Está dispuesto a declarar, don Aureliano? Sí, de declarar. ¿Qué declarar es? Sí. ¿De qué? ¿Que es cierto? Sí. Sí, es cierto lo que él dice. No, vas a declarar. Vas a declarar. ¿Declarar de qué? Lo que te dijo el Ministerio Público. Ajá. Sí, es cierto lo que él está diciendo. Lo es correcto lo que él está diciendo. ¿Alguna pregunta, licenciado? No. ¿Usted alguna pregunta, no, licenciado? No hay ¿Ninguna? preguntas. Muy bien, entonces nuevamente al representante del Ministerio Público. Le solicito al licenciado me formule su requerimiento en relación a si se estima o no necesario ligar a proceso al sindicato. Bien, licenciada. Sí, como representante del Ministerio Público y tomando en cuenta que en el presente proceso existen los documentos y la certificación del juicio ejecutivo anteriormente relacionado, se estima que el sindicado ha cometido o participado en el hecho delictivo y por lo tanto esta institución solicita que se ligue a proceso a don Aureliano Miranda Velázquez por el delito de negación de asistencia económica.
Lo anteriormente solicitado en base al artículo 320 del Código Procesal Penal, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Para que se ejerza la defensa técnica del sindicato, licenciado, le doy la participación respectiva a fin de que también usted me haga su requerimiento. ¿Se liga o no a proceso a su patrocinado? En ese caso, pues, por el delito de negación de asistencia económica, que es lo que se les indica a mi defendido, evidentemente, pues, los medios de investigación que tiene en su poder el Ministerio Público son suficientes, ya que son pruebas documentales para que se ligue pues al proceso, al procesado. Por lo consiguiente, pues actuando de una manera objetiva, considero que procedente es el ligarlo a proceso. Muchas gracias, licenciado. Don Aureliano Miranda Velázquez, el Ministerio Público me requiere que usted sea ligado a proceso por el delito de negación de asistencia económica. A dicha petición no se opone su abogado defensor, tomándose en cuenta que este delito de negación de asistencia económica es un delito especial. No cualquier persona lo comete, sino únicamente aquellos que están obligados mediante sentencia o convenio. En el caso suyo hay una sentencia, aparte de ello se le siguió un proceso que se llama en la vía de apremio, fue requerido legalmente de pago y no pagó. Entonces se están dando los dos elementos que se requieren para ligar a proceso: la existencia de un hecho, que ese hecho sea constitutivo de delito, y la posible participación del sindicado. Aquí no hay posible participación porque usted es el obligado a prestar alimentos. En consecuencia, emito auto de procesamiento en su contra, don Aureliano Miranda Velázquez. Sus datos de identificación son los que personalmente proporcionó al inicio de esta audiencia, y el hecho es el que le intimó el representante del Ministerio Público, el cual está correctamente calificado como el delito de negación de asistencia económica. Estando ya usted ligado a proceso, es necesario que aseguremos su presencia para la sustanciación del mismo. ¿Qué medida de coerción propone el Ministerio Público? Sí, licenciada. El Ministerio Público, tomando en cuenta de que el sindicato canceló la cantidad de 10,000 quetzales, así como también existe una comunicación con la agraviada en el sentido de que ellos parece que ya van a solucionar o ya llegan a un acuerdo por el resto de las pensiones alimenticias. Esta institución estima conveniente que al hoy procesado Aureliano Miranda Velázquez se le imponga la medida sustitutiva de comprometerse a firmar una vez por semana el libro de comparecencias del Juzgado de Paz del municipio de Tejutla, lo anteriormente solicitado en base al artículo 264, inciso 3 del Código Procesal Penal, licenciado. Muy bien, muchas gracias, licenciado. ¿Qué medida de coerción propone la defensa? Bueno, en este caso, y tomando en consideración de que la cantidad requerida es de 2.925 quetzales y que existen ya dentro del expediente correspondiente que se hicieron pues depósitos el 13 de septiembre del presente año y el 18 también de septiembre del 2008 por cantidades de 5,000 quetzales cada una, lo que hace pues el total de 10,000 quetzales. Considero de que de manera suficiente pues se está cumpliendo de parte del procesado con la obligación que le corresponde. En ese caso, de conformidad pues con el artículo 264 de las medidas sustitutivas, considero y solicito sea aplicada al numeral 1, que es el arresto domiciliario. También es conveniente pues tomar en consideración lo que manifestó el representante del Ministerio Público en cuanto que la agraviada en el presente proceso y el sindicato ya platicaron para poder venir y finalizar pues este proceso, cumpliendo pues definitivamente el obligado, como es el sindicato, al pago de las pensiones alimenticias y garantizar también las mismas. Entonces considero necesario
el que tenga que estar yendo pues a firmar una vez por semana un libro a un juzgado de paz, por lo que ratifico pues de que la medida sustitutiva que se le aplique sea la de arresto domiciliario. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Don Aureliano, tomo muy en cuenta el hecho que se me está poniendo a la vista el día de hoy, las constancias mediante las cuales se acredita que usted ya hizo efectiva la suma por la cual fue requerido y más todavía, porque fue requerido de 2.925 quetzales y ha depositado la suma de 10.000 quetzales. También ¿Qué pasó con Fenazos? tomo en cuenta, le aplico a usted una medida sustitutiva de la prisión preventiva, tomándose en cuenta que el delito por el cual lo he ligado a proceso no está excluido de este beneficio, de esta medida de coerción. Y también así lo solicitó el Ministerio Público. Lo único es que el Ministerio Público me solicita la obligación de firmar en el libro de asistencias de Tejutla y su abogado defensor el arresto domiciliario. Me inclino por el arresto domiciliario porque el hecho de comparecer usted a firmar una vez por semana implica que sus actividades vienen a contrariarse de alguna manera. En cambio, con el arresto domiciliario, usted va a estar pendiente de este proceso, debe comparecer al momento que se le requiera, no se olvide de él, porque si lo requerimos para comparecer al Ministerio Público o a este órgano jurisdiccional y no lo hace, yo le revoco la medida y como consecuencia he de motivarle prisión preventiva. ¿Comprende cómo queda su situación jurídica? Sí. ¿Está dispuesto a cumplir con el arresto domiciliario? Sí. ¿Qué dirección señala para recibir citaciones y notificaciones y también un número de teléfono? Ajá, sí. ¿Dirección? El número de teléfono es 41 19 08 52. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tiempo le vamos a asignar de investigación al proceso? Licenciada, el Ministerio Público estima conveniente 30 días. ¿Y la defensa qué dice? ¿Estaremos bien con 30 días? Porque quiero que quede claro, don Aureliano, que el tiempo realmente no es para investigación. Con base, bueno, siempre en preceptos constitucionales hemos de velar por la seguridad de los menores de edad. Aquí estamos hablando de pensiones alimenticias para una de sus hijas que es menor. Entonces el tiempo que le vamos a asignar para que el Ministerio Público presente un nuevo requerimiento es para contemplar la posibilidad de que usted pueda garantizar las pensiones, porque de acuerdo con el artículo 245 del Código Penal quedará es eximente de responsabilidad penal el hecho de haber pagado y garantizado. Por supuesto que si esto es posible. Entonces, ¿qué dice, licenciado? ¿Qué tiempo le podemos asignar? Sí, únicamente pues el tiempo tendría que estar en relación al trámite que pueda llevar en el juzgado de familia, el garantizar las pensiones alimenticias futuras. Bueno, considero de que 30 días se ajusta a poder desarrollar pues esa actividad en el juzgado de familia. Por lo que no hay pues ninguna objeción en ese sentido. El libro de audiencia, si me hace favor, Miguel. Entonces, 19 de noviembre presenta al Ministerio Público su requerimiento. La audiencia para celebración de etapa intermedia la fijo para el día 3 de diciembre del año en curso a las 11 de la mañana. Don Aureliano, por favor, tome nota. Debe usted presentarse a esta audiencia. También le hago la advertencia que si usted no comparece a la misma, porque lo estoy convocando desde este momento, yo lo mando a conducir, va usted a prisión, debo motivarle prisión, en tanto se fija la nueva audiencia para conocer sobre ese requerimiento. Por supuesto, yo sé que no va a ser necesario, desde este momento usted organice su tiempo de tal manera que esté, de ser posible, unos 10 minutos antes con su abogado defensor.
Muy bien, entonces de esta manera he resuelto su situación jurídica, don Aureliano Miranda Velázquez. Tomándose en cuenta que se giró orden de aprehensión en su contra, ordeno que la misma quede sin efecto. Usted compareció a esta audiencia haciendo uso de su libertad de locomoción, ordeno que continúe en la misma situación. Como sujetos procesales, usted, su abogado defensor y el representante del Ministerio Público están quedando personalmente notificados de las decisiones que tomé, también personalmente notificados de la audiencia de etapa intermedia a la que ya me referí, entendiéndose que a partir del momento que el Ministerio Público presente su requerimiento, las actuaciones quedarán por el plazo de 6 días en este juzgado a disposición de ustedes para su respectiva revisión. Concluye la audiencia cuando son las 10:30. Muchas gracias y muy buenos días. Muy bien, compañeritos, ¿cómo les pareció? Es llevar la guía de la que hemos hablado, y esa guía es la que, como les dije en su momento, cada juez, cada fiscal, cada defensor tiene sus particularidades. Aquí no hay una ciencia de quién lo hace mejor. Esta audiencia, no sé qué día la vi, me encantó y por eso dije, se los voy a traer a los compañeritos. Esta audiencia está en Google, o sea que hay un montón de audiencias, vi audiencias de diferentes tipos, que el que está interesado pues las puede obtener, están ahí al espacio. Lo importante es que podamos ver ese desarrollo de las audiencias, porque es lo que vamos a practicar de aquí en adelante, y se los he venido diciendo de hace ratos, practicar y practicar. Doña Martina, cuénteme. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Pues solo para comentarle que la actuación del abogado defensor me pareció bastante pobre. O sea, ya estaba él enterado del acuerdo que tenía con la mamá de la hija, de que ya había hecho ese pago, pero sí me pareció muy pobre la actuación del abogado defensor, porque no le hizo ver, por ejemplo, que dijera por qué no había pagado, por qué se había atrasado en sus pagos. Mire, como le digo, es que estos casos son más, mire, estos casos son los más simples que podemos tener, y que créanme que se da mucho, porque contra ¿qué se puede defender cuando el mismo procesado acepta? Y además es evidente, porque no puede negar la falta de pago. O sea, eso usted como defensor queda bastante limitado. Pero algo también que hay que recalcar con el abogado defensor es que él sí logró, porque el MP había pedido la firma cada semana o cada mes, y él logró que no fuera la firma que como medida sustitutiva, sino que fuera un arresto domiciliario. O sea, miren, no podemos ser tan críticos, porque estos casos especialmente no se requiere prácticamente está de por sí el delito. Y como la misma juez lo dijo, aquí no vamos a determinar su posible participación, dijo la juez. Esto está claro con que existe un documento. Dígame, ¿cómo podemos defender a alguien cuando ya el documento está claro que es una responsabilidad y no la ha cumplido? Y aparte de esto, pues se demuestra que está el requerimiento y no ha pagado. Es más complicado de lo que ustedes pueden creer, ¿verdad? Pero yo creo que no es que estuvo mal, sino que la verdad es que es un caso que es difícil defender ahí. Ya está todo claro, el mismo señor lo reconoce, el mismo señor, porque es que imagínese que le diga a la juez, usted, ¿cómo se pronuncia? No, yo no acepto eso, porque tengo obligación, pero también tengo otros intereses o otros derechos. Es más, hasta se corre el riesgo que la juez lo pueda encarcelar. Doña Rosita, cuénteme.
Licenciado, pues a mí me parece una excelente forma de actuar de la jueza, perdón, Sí. porque ella le explica con palabras sencillas al sindicado y le dice para qué es el tiempo de investigación y todo eso. O sea, creo que es algo que falta porque hay muchos tecnicismos, palabras que definitivamente pues solo lo comprende uno como abogado, ¿verdad? Y a veces ellos se quedan así, viendo así como que, ¿y qué dijo ahí, verdad? Pero ella le explica muy bien todo lo que va a pasar y todo el proceso. Solamente. No, mire, esta juez es excelentísima juez. Ella es juez de San Marcos. Excelentísima juez. De hecho, les comento que hace muchos años empezó ese tema de la oralización, porque lo que ustedes miran ahorita son audiencias orales y lo ven tan normal. Pero eso, yo se los he dicho, se los he comentado, eso no era normal. Esto era impensable, impensable que las audiencias fueran así. Antes no eran así. Antes era y estoy hablando de antes hace 20 años, el oficial era el que hacía todo. Sentaba con el reo, se sentaba con el abogado y empezaba a escribir todo. Lo oficial, no sé si ustedes se recordarán de eso, más de algunos se recordarán. Era solo el oficial con el preso y con el abogado. Nada más. El juez encerrado en su despacho si bien iba. Cuando finalizaba la primera declaración el oficial, en su tiempo le trasladaba el expediente al juez y el juez cuando tenía tiempo revisaba el expediente y la posible resolución y ahí donde le ponía en un papelito, le ponía MS, FM o P, prisión. Entonces ya el oficial redactaba eso y después ya hacía la resolución. Por eso no se tardaba un día, pues, porque tenían 6, 10 o 20 declaraciones diarias. Eso era. Ahora estos, en esa época era increíble que se diera. Entonces lo de Quetzaltenango y San Marcos, en su momento, pues procuraron todo este tema de la oralización. Obviamente esto se inició en Zacapa, la oralización, después vino Guatemala y Quetzaltenango la mejoró. Y producto, hizo lo interesante, esta audiencia es del año 2008, cuando la reforma no estaba. Esa reforma se produjo en el año 2010 a consecuencia de estas audiencias que ustedes están viendo. Porque aquí no se trataba estas audiencias así. Anteriormente, después de la imputación, de una vez el fiscal decía que si le quería ligar o no a proceso y la medida sustitutiva correspondiente y el defensor igual. No se hablaba de plazos para la acusación ni la audiencia de intermedia. Esto fue producto de este trabajo que ellos hicieron, que es cuestionado cuando se trata de grupos grandes en la primera declaración. Doña Ingrid, cuéntame. Muy buena tarde. ¿Sí? En el artículo 370, en su segundo párrafo, dice que el acusado se puede abstener de declarar total o parcialmente. ¿Esto es posible, licenciada, únicamente en debate o podría aplicarse este artículo en primera declaración? ¿Cuándo qué, perdone? ¿Es posible 370. esto? Sí, el 370, en el segundo párrafo. Sí, se recuerda que esto también lo dice el propio 81 y 82 y todo lo que es el derecho del procesado. Y esto se los hice ver también en el desarrollo de la audiencia, donde como un derecho, y eso es derecho constitucional, la garantía constitucional establece que el procesado tiene derecho de abstenerse. Y el juez tiene, como usted, no sé si lo escuchó bien aquí en la audiencia de primera declaración que hizo la juez, donde ella le aclara y le dice que tiene el derecho de poder declarar o abstenerse. Y le dice, si se abstiene, esto no le va a perjudicar en absoluto en su contra, le dice. O sea, es un derecho que tiene cualquier procesado de abstenerse. Y la obligación del juez es que antes de su declaración
le haga ver que eso no, si tiene derecho a declarar o no, y si se abstiene, que eso no le va a afectar en su proceso. Lick, pero entiendo yo, ¿verdad? Que el párrafo dice, se abstiene de declarar total o parcial. Es decir, que puede responder algunas preguntas y abstenerse de no responder otras. No, sí, exacto. En el debate y en las audiencias también, por ejemplo, y eso se da en unas audiencias y debates. Usted declara, usted tiene derecho de declarar, y de abstenerse. Entonces, por ejemplo, me pregunta a mí el fiscal una pregunta comprometedora y yo no quiero responder, le digo, me abstengo a responder esa pregunta. Y usted también le puede aconsejar a su defendido, mire, cuando usted no quiera responder a una pregunta, simplemente le dice al fiscal o al defensor, me abstengo de contestar esa pregunta. Su derecho. Ok, Lick, muchas gracias. Don Alan, cuénteme. Buenas tardes. Aquí se miraba que el encausado realmente acepta las evidencias. Por economía procesal no se podía dictar sentencia en la primera audiencia. No. Mire, existe un procedimiento, pero eso es un procedimiento de los procedimientos específicos. Pero aparte que se da el procedimiento especial de aceptación de cargos, que ustedes saben, también existe otro procedimiento, el procedimiento abreviado, por ejemplo, o el procedimiento simplificado, que ambos, no sé, ustedes ya los dieron la diferencia del procedimiento abreviado con el procedimiento simplificado, que el procedimiento simplificado va directamente al debate y el procedimiento abreviado pues quita el debate y nos sometemos directamente en la etapa intermedia y ahí termina. Son los procedimientos específicos que se podrán utilizar, pero en primera declaración nunca. Fíjese que lo que usted está diciendo, recuerdo yo hace muchos años, que se daban esta clase de procesos. Es más, se empezó a dar que como llegaban los testigos antes de la primera declaración y llegaban a declarar, entonces se hubo un planteamiento por ahí, pero miren, ¿y por qué los testigos, si hay testigos de una vez existe sentencia? Hombre, no se puede, hay que tener el debido proceso. Y el debido proceso es lo que ustedes ya vieron. Después de la fase preparatoria viene la intermedia y después va el juicio, salvo que el fiscal en su momento pueda plantear un procedimiento abreviado, un procedimiento simplificado o que está de moda de aceptación de cargos. Si la aceptación de cargos, pues tiene la posibilidad que se le reduce la pena a la mitad, pero también hay que utilizar ese procedimiento específico, no dentro del procedimiento común. Aquí estamos viendo nosotros el procedimiento común, pero en un dado caso, el fiscal con el defensor se ponen de acuerdo y vamos a prescindir el procedimiento ordinario y lo queremos tramitar por un procedimiento específico, claro que se puede, pero no ahí en la primera audiencia. Si no, caeríamos en un juicio de faltas. El juicio de faltas sí tiene, si acepta los hechos en un procedimiento de faltas, ahí se emite sentencia. ¿Y no se podría hacer esos cambios como en este caso que se miraba que tanto el MP como la defensa estaban de acuerdo con la acusación? Sí, no, pero se tiene que plantear, un procedimiento específico. Y con un juez de sentencia, ¿verdad? Y no con un juez. No, ante este mismo juez también, pero se tiene que hacer el planteamiento con los requisitos. Ustedes tienen que leer el procedimiento abreviado, el procedimiento de aceptación de cargos y el procedimiento simplificado.
lea el procedimiento simplificado, lea el procedimiento abreviado y lea ese procedimiento específico de aceptación de cargos y ahí tienen su procedimiento. Y ahí sí lo podrían hacer, pero hay que tener ese procedimiento. El procedimiento simplificado llega y elimina prácticamente toda la fase preparatoria intermedia y se va al debate. El procedimiento abreviado quita el debate y se emite sentencia en el procedimiento en la fase intermedia. Pero eso hay que trabajarlo en ese proceso. ¿Estamos? Bueno, jovenazos. El día jueves, esto quería resto de estos minutos. El día jueves empezamos con el grupo número 1, ¿verdad? El grupo número 1, donde está Isabel Rodríguez, Emanuel Rodríguez, aquí como quedó todo en familia, Raquel Sazo, Adriana Aguirre, Josué Enrique Rivera y Ofelia Magalí Álvarez. Ese es el grupo número 1. El grupo número 2, Ana Azucel Cruz, Dayan Alonso, Celeste Cuevas, Karina Guamuch, Manuela García, Génesis Rodríguez Lemus. Ellos son del primero y segundo grupo. Ellos nos van a presentar su primera declaración el próximo jueves. Primero y segundo grupo. El tercer grupo y cuarto grupo nos presentará su primera declaración el martes próximo. El tercer grupo es de Dulce Argentina, Valerie Vázquez, Nuri de León, Amilza Colindres, Natalie Álvarez, Glendy Belén. El cuarto grupo es María Silvestre, Karen Sofía, Alejandra Barrientos, José González, Ana Castillo y Evelyn Yes Broy. Son los 4 grupos. Entonces, este próximo jueves pasan los primeros 2 grupos, donde está Isabel Rodríguez y Cruz Chivalán. Ellos nos presentarán una primera declaración cada uno con base en la imputación, con base en la prevención policial que les pasé. Ellos van a trabajar esto. Primero y segundo grupo. El martes próximo, el tercero y cuarto grupo. Ahí cerramos el tema de la primera declaración. Ya vimos actores reales, lo hacemos con nuestros compañeros. Y de ahí, por favor, del quinto grupo en adelante, dijimos que se íbamos a crear grupos de 6 personas. Del quinto grupo en adelante no lo vamos a proyectar, sino que me lo van a mandar a mí al ¿cómo se llama? Al Classroom. Vamos a darles un link para que me manden ustedes, se hagan un video, todos, ya sea que lo hagan en forma virtual, que ya vimos la fórmula de una audiencia virtual, cada quien con su cámara y cada quien interviene con la dirección del juez. Sepamos que aquí en las audiencias el que manda, el que dirige es el juez. Eso guardémoslo siempre. Es el que dirige, es el que manda, es el que decide, es el juez. Entonces, lo hacemos con ya sea, ya ustedes lo dirán, del grupo número 5 en adelante, dirán ustedes si lo hacen virtual o alguien les graba a la participación de todos como este tipo de audiencias. Recordemos que las audiencias virtuales se dieron por el COVID y hablamos hasta de un acuerdo que sacó la Corte Suprema de Justicia para habilitar las audiencias virtuales. Pero puede ser, bueno, como ahora se da, otra vez estamos volviendo al tema presencial. Ya ahora mismo todas las audiencias se están llevando de manera presencial. Entonces, si ustedes quieren, lo hacen virtual, o si ustedes quieren, lo hacen presencial, un simulacro con casos que ustedes pueden obtener en cualquier lugar, o se fabrican un caso
donde el juez es el juez, participa, dirige, igualmente las demás partes procesales o sujetos procesales. Y eso me lo envían al Classroom. Yo les voy a dar un link para que me lo envíen ahí, donde participen todos los de la sección, todos. Acá únicamente vamos a ver a los compañeros del primero, segundo, tercero y cuarto grupo. Los demás compañeros ya los miraré yo en su actuar en Classroom. Y de una vez voy a trasladarles unas audiencias en Classroom, se las trasladaré, espero mañana, porque del grupo número 5 en adelante, no solo primeras declaraciones van a hacer pruebas anticipadas, van a hacer revisión de la medida de coerción, van a trabajar reformas de autos de procesamiento, criterios de oportunidad, ampliación de primera declaración, ofrecimiento de pruebas, audiencia, apertura, juicio, sobrecimiento, clausura provisional. Estas audiencias yo se las enviaré entre mañana y pasado al Classroom. Son las guías mismas que les presenté en la primera declaración, solo que ahí están enfocadas a ese tipo de audiencias. Entonces, del grupo número 5 en adelante, ya se graban ustedes, vuelvo a insistir, ya sea en forma virtual o en forma presencial, ese tipo de audiencias y me la mandan a Classroom. Yo les daré el link correspondiente. Con eso terminaríamos con práctica de la fase preparatoria e intermedia. Ya después empezaríamos ya lo que es un debate, y ya el tiempo nos está agarrando el dedo. Cuénteme, doña Rosita. Licenciado, o sea que usted nos va a dar la base y nos va a decir a cada grupo qué es lo que nos va a tocar hacer No, para los siguientes grupos. no. Yo les voy a dar, entre mañana y pasado, les voy a subir a Classroom diferentes audiencias, diferentes modelos. Y cada uno de los grupos decide qué audiencia practicar. Por favor. Ah, ya. Sí. Pero usted no nos va a dar ninguna guía. Ajá, digamos que algún caso, usted no nos va, No, o sea, cada quien busca su caso ya no les voy a dar, caso no les voy a dar, guía sí les voy a dar, la guía sí se les doy. Y más o menos, ¿cuánto tiempo tenemos? Un aproximado nada más que usted nos dijera, bueno, dentro de un mes más o menos ustedes me lo van a entregar o algo así, no sé. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para el 30 de junio me tienen que subir las audiencias. 30 de junio. O sea, en 15 días. Me suben las audiencias. ¿De abril? Ah, perdón, marzo, perdón, es 30 de marzo, lo siento, es 30 de marzo. Ok, 30 de marzo. Sí, o sea, en 15 días me tienen que entregar todos, excepto los 4 grupos que van a pasar. Después, el 30 de marzo me tienen que trasladar a Classroom todas las demás audiencias de todos los demás compañeros. Don Alan. ¿El tiempo de grabación requiere algún máximo? O... No. Si ustedes miran una audiencia, hay audiencias que están en 3 horas, hay audiencias de primera declaración. El famoso Miguel Ángel Gálvez tardó en primera declaración hasta 2 meses o 3 meses, imagínese usted. Tampoco. Solo la primera declaración terminaba la fase preparatoria. Gracias. Hagámoslo lo más concreto posible. Pero sí necesito que me lo envíen a Classroom. Yo les daré el link correspondiente o la forma para hacerlo. Y eso sería para el 30 de junio. Ya tendríamos, ustedes ya han practicado las distintas audiencias de las que les trasladaré entre mañana y pasado el esquema. Como les digo, la más difícil, aunque ustedes no lo creen, es la primera declaración, porque lleva esas fases. Las demás, ¿no? Las demás se le audiencia la palabra al fiscal o al requiriente y al defensor. Y después el juez resuelve. Son mucho más sencillas. Pero hay que practicarlas, ¿verdad? Bien, jovenazos, nos miramos el próximo jueves, por favor. Se cuidan.
Doña Norelki, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo soy parte del grupo 2 y usted había mencionado antes de los exámenes que pasaríamos el día martes y que el jueves solo pasaría el grupo 1. Ah, sí, pero mejor hagamos los dos porque por el atraso, Norelki. Ah, comprendo, entonces por el atraso nos vamos el jueves. El jueves los dos grupos y el otro martes los otros 2 grupos, por favor. Comprendo, muchas gracias. A usted, gracias. Bueno, jovenazos, se cuidan. Nos miramos.